La pregunta es, ¿por qué llevo siempre una oveja encima? Porque básicamente no puedo oler mal llevándola, soy resistente al fuego y aunque esté mojado de agua hasta arriba, me sigue proporcionando calor. Sí, estoy hablando de la lana, un material que es la leche, que desarrolló imperios y economías, aunque hoy en día ha quedado básicamente relegado por el plástico. Pero, antes de todo esto, empecemos por el principio. La lana es una fibra creada por la naturaleza y usada por los seres humanos durante miles de años, principalmente por su durabilidad y por sus cualidades. Viene de los animales, normalmente de las ovejas, y similar al pelo humano, está producida por los folículos de la piel y compuesta de proteínas. Normalmente se obtiene mediante el esquilado y una vez tenemos las fibras se pueden transformar y darle muchos usos que por desgracia hoy en día se están olvidando. Y aunque la lana sea la hostia como material para ropa, por ejemplo, la industria también supone un problema. Si no, mirar de dónde vienen las últimas prendas de lana que he comprado en los últimos meses. Primer suéter, hecho en China. Veamos esta camiseta y también hecha en China. Esta otra, China. No perdamos la esperanza y veamos la siguiente etiqueta. ¿Pone Alemania? Espera un segundo y, como no, China. Veis un patrón, ¿verdad? Pero primero de todo, ¿por qué la lana es tan buena? Y antes de nada, me gustaría comentar ciertos mitos falsos extendidos sobre este material, como el que es solamente una prenda de invierno. Falso. De hecho, de las fibras que más recomendaría llevar en verano es la lana. Este material siempre produce picores. Falso también, ya que los tipos de lana utilizados hoy en día por la industria textil son mucho más suaves que antes. Y otro mito podría ser el de que la oveja sufre cuando es esquilada. Bueno, esto tiene sus matices, aunque bien esquilada tendría que ser una maravilla para ella. Luego hablaremos más de esto. Hoy en día la industria de la moda nos está llevando a llevar cada vez más ropa sintética. Estamos al final todo el rato en constante contacto con plástico en nuestro cuerpo, mucha gente es sensible a eso y una buena alternativa siempre suele ser algodón. El problema del algodón, que como las fibras sintéticas, también con el tiempo llega a oler bastante y el algodón al final no transpira tan bien, no se suele recomendar para nada al hacer deporte. En este contexto de hoy en día, donde tenemos esta industria de la moda, donde nos meten sintéticos por todos los sitios, es donde la lana está empezando a coger fuerza, principalmente por sus beneficios. Primero todo, antibacteriana. ¿Qué es lo que nos crea los olores en la ropa? Las bacterias que tenemos ahí. Si sudamos un montón, al final las bacterias empiezan a proliferar. Con la lana eso no pasa. Mucho tenemos que sudar y encima sin cambiar la prenda durante días para que esto empiece a oler. Eso para mucha gente ya es un beneficio enorme. Y lo mejor es que si queremos que la ropa de lana se vuelva a sentir fresca, lo único que tenemos que hacer es tenderla al aire durante un rato y listo, nos la ponemos y parecerá como nueva. Siguiendo con los beneficios, es termorreguladora. Siempre se dice que la lana viene muy bien para invierno, es cierto, nos ayuda a mantener el calor corporal, pero en verano, si no es una lana extremadamente gruesa, es muy buena opción, transpira muy bien. Y sin olvidar que aunque esté lloviendo, la lana puede seguir absorbiendo una gran cantidad de agua y seguir abrigándonos. Y eso con otro tipo de telas, ya sean sintéticas o naturales, es muy difícil de conseguir. Obviamente no todos son beneficios, y uno de los puntos más criticados de la lana es el no poder ser lavada a temperaturas altas. Hoy por hoy estos problemas se están solucionando. De hecho, se han especializado tantas razas de ovejas para conseguir un tipo de lana específico y se han hecho unos cuantos avances tecnológicos como el mezclar la lana con otras fibras más sintéticas o simplemente sumergirlas en ácido que incluso se podían empezar a lavar en la lavadora sin que se encogiesen. Y esta es una de las principales características de la lana, que no es un tejido inamovible. Muchas veces si la lavamos con agua caliente va a reducir. Aunque también en situaciones extrañas puede llegar a ampliarse, como este suéter de una muy buena marca que me costó un ojo de la cara y que la primera lavada a mano con agua fría en la ducha se expandió a unos niveles que parece un vestido. Y seguramente esto sea un defecto de fábrica, pero demuestra perfectamente que la lana bien reduce, pero que en algunas ocasiones también puede llegar a ampliarse. Muy bien, Iker, esto que nos estás contando suena genial, pero entonces, ¿por qué no más gente lleva ropa de lana o es tan difícil encontrarla en las tiendas? O aún más, ¿por qué la mayoría de ganaderos de Europa y sobre todo de España tienen que tirarla directamente sin poder aprovecharla? Y para ahondar un poco más en el tema de la lana, me he acercado a hablar con los hermanos Cabo de Villa, en el pueblo. Joaquín y Paco llevan 4 décadas practicando una ganadería y agricultura ecológica, y han vivido de primera mano las bajadas y subidas de la lana. Aquí la razón principal de la oveja sería el posibilitar una agricultura con cierta autonomía. Entonces los rebaños de ovejas aquí han permitido, a través del aprovechamiento de los barbechos, por un lado la rotación de cultivos, la limpieza de las que se pueden tener como malas hierbas, que está mal dicho, ¿no? La oveja limpiaba los campos y los abonaba. Entonces eso ha permitido una agricultura que
pues que se ha mantenido milenariamente y ha mantenido la fertilidad del suelo. Y la relación entre el hombre y la oveja de eso trataba, de cierto equilibrio. Los humanos empezamos a domesticar ovejas entre 9000 a.C. y al 7000. Entonces eran más peludas que lanudas y poco a poco fueron sufriendo una selección genética. Las ovejas estuvieron entre los primeros animales en ser domesticados, y la calidad de sus pieles y la movilidad de los rebaños permitieron que la civilización pasada a la agricultura se extendiera más allá del Oriente Fértil. Las primeras prendas de lanas descubiertas tienen unos 6000 años, y aproximadamente al mismo tiempo las ovejas lanudas llegaron a Europa. En un principio trabajar la lana era aún más laborioso, básicamente se arrancaba a mano o con peines de bronce, pero poco a poco diferentes tecnologías fueron desarrollándose para agilizar el trabajo. Ya en la época romana, la lana más fina procedía de Tarento, una ciudad costera en el sur de Italia. En ese entonces, los griegos y los romanos se encargaron de distribuir la lana en Hispania, el norte de África y las Islas Británicas. En la Edad Media, el negocio de la lana se empieza a convertir en un asunto serio. Las principales potencias son dos: Inglaterra y Castilla, luego España. Para Inglaterra, las exportaciones de este material eran tan preciadas que crearon un impuesto exclusivo hacia la lana. Y luego España, poco a poco, fue desarrollando un monopolio alrededor de la lana fina, principalmente gracias a una de las protagonistas del vídeo de hoy, la oveja merino. Es originaria de Extremadura, pero ha ido bueno, ya es universal. La época de oro de este país coincidió, como digamos, con la época de oro de la lana, ¿no? La raza merino es seguramente originaria de Extremadura, y según dicen los últimos estudios, se desarrolló mediante el cruce de ovejas churras nativas con carneros de otras razas de lana más fina durante 2000 años. Este tipo de cruces entre animales limítrofes históricamente han sido muy comunes, e incluso se siguen dando hoy en día. Y siempre se ha echado mano de los cruces para refrescar sangre. Esta raza, por ejemplo, ha estado en contacto con la lacha. Por ejemplo, en esta raza las hembras no tienen cuernos, pero en las zonas, por ejemplo, que estaban limítrofes con la lacha, las hembras aparecían con cuernos, así como los machos tienen cuernos, o sea, que siempre ha habido. En la Edad Media, la lana merino española era la más cotizada en todo el mundo, y básicamente valía su peso en oro. Estaba prohibido comerciar con ovejas merinas, y por supuesto, también estaba prohibido sacarlas del reino. Esta situación se quebraría a partir del 1700 cuando la corona empezó a regalar ejemplares procedentes del rebaño real El Escorial, básicamente como medio para establecer tratados de amistad o de comercio con naciones amigas. Con el tiempo su cría se extendió por Europa y América, y ya por el siglo XIX a Gran Bretaña se le ocurrió exportarlas hacia sus colonias como Australia o Nueva Zelanda. Todos los países europeos cogieron la genética de la merina, la mejoraron, y todas esas fibras que hoy tendrán valor en lana serán procedentes de la merina. Al perder la exclusividad en su producción y con el progresivo declive del imperio, la lana merino española fue pasando de moda y perdiendo importancia económica. Eso sí, la oveja misma y su lana seguían teniendo una relevancia importante a nivel global y nacional. Esto no duró mucho, ya que pronto llegaron dos enemigos que la relevaron y la dejaron en el ostracismo. Hoy en día, China controla la producción industrial de lana, y principalmente esto se debe a los cambios que sufrió la industria de la moda y la introducción de fibras nuevas. O sea, perder valor, yo pienso así, conforme empieza la industria, como si dijamos, empieza ese proceso ya, como si dijamos o sea, llega la industria, llega lo moderno. Tenemos que entender que a partir de los años 60 en la industria de la moda se empezó a masificar y a impulsar un montón las fibras sintéticas y el algodón. ¿Qué pasó? Que al final ahí la lana poco a poco fue perdiendo fuelle. A raíz de esto, las ganaderías de casi todo el mundo empezaron a destinar las razas de oveja para leche o para carne. Ahora viene el segundo problema. Llegados a este punto donde la lana ha empezado a perder valor, la población de ovejas ha disminuido en gran medida. Por poneros un ejemplo, a mediados del siglo XIX podría haber en Navarra cerca de 1 millón de ovejas, pero un siglo después la cantidad había bajado hasta los 600.000. Entonces, al industrializarse la agricultura, al venir los abonos químicos y los herbicidas, la oveja aquí en esta zona pues prácticamente pierde su razón de ser. Y de hecho hoy, pues bueno, pues el tipo de agricultura que tenemos, se puede decir que prácticamente si no la ha arrinconado y ha llegado ya prácticamente si no a exterminarla, sí a extinguirla, ¿no? Las ovejas se empezaron a destinar para la producción de carne y leche, y esto hizo que la calidad de la lana disminuyese. Todo el circuito que necesita la lana para terminar en un ovillo se destruyó a nivel nacional. La lana se empezó a devaluar tanto, empezó a perder tanto precio, que muchas veces a los ganaderos pequeños y medianos no les llegaba para cubrir el coste de esquilar las ovejas, con lo que luego sacaban al vender la lana. Pero bueno, los años más duros pienso que han sido estos últimos 20. O sea, nosotros la lana siempre habíamos visto, se compraba, la lana y las pieles. Pero ahora,
Por ejemplo, ¿Y ahora? las pieles llevaremos una década o así, que como sigamos ya no... O sea, y la lana también otra década donde hemos visto que, bueno, pues que incluso pues ahora mismo para compostaje, y bueno, ahora mismo en Alemania la lana ecológica la compran. Nosotros aquí hay una pareja de artesanos que nos lleva 3 años comprándola, no sé cómo decir, que, bueno, pues a nivel te da un estímulo, ¿no? Sí. Y mientras nosotros no aprovechamos una gran parte de la lana, parece que a otros les va genial con las ovejas merino. De hecho, el 80% de la lana merina consumida en el mundo procede en la actualidad de Australia. Y de verdad, me encantaría tener solo palabras buenas respecto a la producción de lana, pero justamente en la industria australiana están pasando cosas bastante turbias. En el país de los canguros destacan en número las ovejas merinas que han sido seleccionadas para producir más lana. Esta sobrecarga antinatural hace que muchas mueran por agotamiento y por calor durante los meses de verano. Además, si son esquiladas en las temporadas incorrectas, las ovejas también mueren porque no se pueden proteger del frío, la lluvia o el viento. Bien, visto esto, escuchemos lo que el esquile de la oveja tendría que suponer. Y es un día de celebración, y para nosotros ha sido un reto, no sé cómo decir, dotarle a ese día de trabajo en un espíritu de fiesta, y redescubrir el valor de la lana y valorar el trabajo de unos profesionales, digamos, que hacen posible que liberan a la oveja del sufrimiento también, no sé cómo decir, porque pues la lana en cierta medida en el verano pues hemos visto, no sé cómo decir, sin sentidos de gente que piensa que esquilar la lana es causarle un sufrimiento al animal, cuando entendemos que bueno, es liberarla de algo, ¿no? El animal produce la lana por su propia naturaleza, ella se la entrega al ser humano para bueno, y se le libera, no sé cómo decir, y bueno, y en el verano, como digamos, está más fresca, ¿no? Exacto. Entonces todo tiene, o sea, nosotros vemos como, y el animal incluso ese trabajo de quitarle la lana le da como un impulso de revitalización a la oveja, ves como la oveja sale revitalizada, ¿no? Dejadme aclarar lo siguiente, la mayoría de esquiladores tanto aquí como en Australia son unos profesionales. Eso sí, a los esquiladores generalmente se les paga por volumen, no por hora, lo que fomenta el trabajo rápido. En algunos casos, hoy en día bastante perseguidos, el corte apresurado y descuidado provoca frecuentes heridas y los trabajadores usan aguja e hilo para coserlas sin aliviar el dolor. Y en estos casos puntuales, tiras de piel, incluso colas y orejas, a menudo se cortan o se arrancan durante la esquila. O sea, hoy se está hablando del bienestar animal, pero hay que redescubrir. Primero, para crear bienestar animal habrá que pensar y descubrir qué es un animal. Entonces, un animal, no sé cómo decir, no es solo un objeto que produce ciertas cosas, es un objeto que tiene vida. Y es un objeto que tiene vida y tiene sensitividad. O sea, el animal, como digamos, es sensible, como digamos, él siente. Si nosotros lo hemos notado en el rebaño, cuando empezamos con el tema ecológico y empezamos a mirarlos de otra manera, no solo como unos objetos que nos daban un producto. O sea, el animal siente cómo lo estás mirando. Siente cómo digamos, si se siente querido, si se siente apreciado, ¿no? Entonces, el animal es capaz de dártelo todo. Por eso requiere mirarlo con nuevos ojos, es el reto que tenemos. A la hora de exportar la lana obtenida, una gran parte se lleva a China. Sus precios son difíciles de competir y tienen una gran cantidad de infraestructura para trabajarla. Por experiencia propia y sabiendo que es malo generalizar, la lana merino trabajada en China a veces muestra inconsistencias. Si la prenda se fabrica en el este de Europa en países como Rumanía, tiende a tener mejor calidad. Y a mí, lo que más me sorprende es el brutal marketing que se ha hecho en los últimos años alrededor de la lana merino. Estas campañas te venden el material como la panacea, como las mejores camisetas o ropas para el monte o el senderismo, como un ropaje resistente y sin olores. Y por muy poco que me guste el marketing, según lo que he probado, tienen razón. El problema es que es muy difícil encontrar una camiseta 100% merino por menos de 50 euros, y estoy seguro que en gran medida el origen de ese precio está mal distribuido. ¿Y sabéis algo que realmente me jode de la lana merino? Que con todo ese marketing que han puesto detrás, al final lo que han hecho ha sido devaluar la lana normal, la lana de nuestras ovejas de aquí, que parece que ya sirve para muy poco, y eso no es así. Tengo ropa de lana de oveja normal como este suéter de aquí, muchos otros, camisetas que incluso me gustan más que la lana merino, no pican, abriga muy bien, pero aún y todo en verano son transpirables y es ropa muy válida, pero que hoy en día parece que no se le hace precio y tenemos un montón de ganaderos echando lana a la basura sin aprovecharla y que podemos utilizar para hacer mil cosas, la ropa misma, pero también otras aplicaciones como colchones, mantas, aislamiento, etcétera, etcétera. Se llega a hacer, sí, pero a escala muy pequeña.
escala tan pequeña que el impacto, por desgracia, es mínimo. En todas las casas los colchones hasta hace 40, 30 años eran todos de lana. Ha permitido, no sé cómo decir, el descanso y ha permitido el abrigo. Hoy la lana es una fibra, como digamos, que ha sido totalmente suplantada por las fibras artificiales, pero habría que volver a descubrir la naturaleza viviente de la lana. Y yo creo que como mínimo nuestra responsabilidad es visibilizar este problema, que la lana merino está bien, es cómoda, eso sí, vale una pasta y al mismo tiempo la lana normal también es muy buena. Para mí el tema es resituar a la industria en lo que le corresponde, y a otras actividades que requieren un pensamiento más acorde con lo que es la vida y la naturaleza, pues generar ese tipo de actividad, ¿no? Que sea acorde con un pensamiento viviente, ¿no? Y es que este para mí es el colmo, tener un material tan bueno, pero haber destrozado toda la industria respectiva en este país y haber devaluado tanto el material que ya no vale casi para nada. Es un reto en estos momentos, pues descender la cabeza al corazón. Vivimos en un mundo muy racionalista. El cerebro de la cabeza puede descender al cerebro del corazón y entonces crearse una voluntad que es consciente y es una voluntad que puede traer, como si dijéramos, vida. Puede traer una relación nueva con la naturaleza y con todas sus criaturas. Tenemos, como si dijéramos, la capacidad de crear esa armonía. El espíritu humano puede crear una armonía con las cosas, ¿no? Siempre si el que lo ve algo le quedará. Sí. ¿Cómo decirlo? Más aquí vivimos en un mundo, o sea, por un lado, el reto de este momento es descender la cabeza al corazón, no sé cómo decir, para que la idea se pueda convertir en voluntad, ¿entiendes? O sea, pues estamos todos, o sea, la idea la ves, pero te cuesta luego llevarla a la voluntad. Ahí hay un paso que hay que dar. Ese reto de hoy en día. Ese es el reto, pero bueno, pero en ese camino estamos, no sé cómo, y al final, como dicen, el cántaro que va mucho a la fuente se rompe, pues bueno, pues al final, ya, oye, Sí. ya,